Esta es una serie de mensajes donde vamos a estar viendo la vida de cristianos ejemplares ahora del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Dios usó a vidas sencillas, a personas que hablan poco, la verdad, hablan poco en la Escritura, pero nos dejan un ejemplo, nos dejan una historia, una biografía, nos dejan también un ejemplo para nosotros seguir. Y el día de hoy vamos a iniciar esta serie con la vida de José el carpintero, la vida de José de Nazaret. Muy probablemente muchas personas se confunden el día de hoy cuando hablan de José, ¿verdad? Dicen que en una ocasión un joven le preguntó al pastor: oye, explícame la vida de José. Y entonces el pastor le empezó a explicar, pero la vida de otro José, hasta que dijo: ¿y cuándo se unió con María, no? Estaban hablando de dos Josés totalmente distintos, porque en la Biblia así parece, ¿no? Hay un José que se llama José el Soñador, está en el Antiguo Testamento, pero hay otro José en el Nuevo Testamento del cual vamos a hablar, que también tuvo sueños, también fue una persona al que Dios le habló en sueños. Y esta persona, José, está muy relacionada con el nacimiento de Jesús. De hecho, fue el padre terrenal de Jesús. La verdad es que muchos de los presentes desconocemos a este personaje. No hay mucho de qué hablar de él. Hay mucho, por ejemplo, de qué hablar de María. Hay mucho de qué hablar de los apóstoles, del Señor Jesús. Por supuesto que hay mucho que decir. Pero de este personaje, José de Nazaret, es muy poco lo que se dice. De hecho, cuesta trabajo mencionar algo, porque prácticamente en su aparición en la Escritura, él casi no habla. De hecho, si ustedes leen los pasajes, son 4 momentos en que José aparece en la Biblia, en los evangelios. En el evangelio de Mateo aparece en 4 ocasiones. Por ejemplo, la primera es el nacimiento en Belén. Cuando Jesús nace, aparece ahí la vida de José. La menciona este hombre. En segundo lugar, cuando el Señor Jesús tiene que huir a Egipto siendo aún muy bebé. No tiene ni 2 años y ya tiene que huir porque lo están persiguiendo para matarlo, Herodes. El tercer evento que se nos narra en la Escritura es el regreso a Nazaret, cuando regresan con su familia. ¿Por qué? Igual, de la misma manera, por el aviso de un ángel. Y en cuarto lugar es cuando se presentan en el templo de Jerusalén. Cuando se presenta a Jesús en el templo de Jerusalén, para este momento Jesús tiene 12 años y ahí se presentan. Y son prácticamente 4 o 5 momentos donde se menciona a José y no se le menciona más. Sin embargo, tiene mucho que enseñarnos este personaje. Así que no es un personaje olvidado, pero hoy vamos a ver su historia. Yo les invito a que ustedes se metan conmigo en la palabra y podamos leer juntos el evangelio, y después vamos a hacer una oración y posteriormente quiero compartir acerca de la vida de José y las enseñanzas que deja nuestra vida. Vamos a ir al evangelio, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que esta enseñanza, que esta historia, que esta biografía pueda servir, Señor, para
darnos a nosotros luz de lo que a ti te agrada, que podamos, Señor amado, imitar a aquellas personas que fueron usadas por ti, Señor. Pero más allá de eso, Señor, que también tuvieron un corazón sensible para oír tu voz, Señor, y a obedecer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que me sorprende a mí en todo este pasaje que hemos leído es la disposición. Él estuvo abierto, estuvo dispuesto. Y obviamente que eso choca muchas veces con nosotros, porque a nosotros en un momento dado no nos gustan mucho los cambios. Nos acostumbramos a ciertas maneras y no nos gustan mucho los cambios. Cuando tenemos que cambiar nos cuesta trabajo. José estaba listo a hacer cambios y José estaba listo a depender del Señor en cualquier circunstancia. Ahora, se nos dice aquí en el versículo 18, fíjense, en el versículo 18 que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, Dios utilizó el vientre de una mujer virgen para encarnarse en la persona de Jesús. Y esto que menciona ahí el Evangelio es uno de los misterios teológicos más grandes, lo que ha llevado a muchos teólogos a estar debatiendo, a estar pensando, y muchos teólogos afirman que este es el gran milagro. Ahora, yo trato de pensar en esto. Imagínate, el Dios eterno, el creador del universo, el que no tiene principio ni fin, decidió introducirse en el vientre de una mujer y hacerse humano. Un espectáculo, o sea, algo que no cabe en nuestra mente, que nos hace como explotar. El Dios eterno en el interior del vientre de una mujer virgen. ¿Y por qué el vientre de una virgen? ¿Por qué el vientre de una virgen? ¿Por qué Jesús no pudo nacer de un hombre y de una mujer? Bueno, en primer lugar, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 7, verso 14, estaba profetizado por Isaías: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, esa es la parte teológica de este estudio. Es la parte, digamos, teológica. El nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural. Dios lo había ordenado desde antes, 700 años antes de su nacimiento, que Jesús, que el Hijo de Dios, iba a nacer de una virgen. Y su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, otra razón por la que Dios quiso que su hijo naciera del vientre de una virgen es precisamente porque el Salvador de los pecadores, el Salvador del pecado, tenía que ser Dios para poseer en sí mismo el valor que se requería para saldar la deuda que el ser humano tenía con la justicia de Dios. Entonces no podía ser un hombre, tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre para pagar en nuestro lugar y para saldar la deuda. Un hombre que nunca pecó, un hombre santo, un hombre que venía de Dios, que era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Por eso Jesús no pudo nacer de un hombre y de una mujer, sino que nació en el vientre de una mujer virgen y fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la parte teológica y eso es lo que nosotros debemos de meditar. El milagro más grande fue el nacimiento de Jesús. Ahora, quiero que veamos 4 características de la vida de José, del personaje de José. Yo quiero decirte que a diferencia de las religiones que han hecho de José un santo y le llaman San José, José no fue perfecto. No fue un hombre perfectamente santo, pero sin duda fue un hombre muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate, Dios el Padre no deja a sus hijos con cualquiera. No iba a dejar a su hijo con cualquiera, sino que se lo encomendó, se lo encargó a un hombre muy especial. Dios desde el cielo miró a todos los habitantes del planeta Tierra y le dijo a José: tú vas a ser el padre de mi hijo amado. Es un privilegio muy grande, no fue dado a cualquiera. O sea, imagínate, tú vas a estar al cuidado de mi hijo durante ciertos años. No podía ser cualquiera entonces, y Dios escogió a este hombre llamado José. Ahora, ¿quién era José? La Biblia dice que José era un humilde carpintero.
Él tuvo la responsabilidad y el privilegio de ser el padre terrenal de Jesús, de ser el padre. José era un humilde carpintero. Ahora, la palabra carpintero en la Biblia es la palabra tectón. Y esa palabra nos habla de alguien que era un constructor, alguien que sabía trabajar muy bien con sus manos, la madera, la piedra, que sabía hacer cosas, ¿verdad? Él tenía su taller en una aldea humilde llamada Nazaret. Y cuando alguien tenía que reparar algo en su casa, ¿no? Una puerta, llamaban a José el carpintero, alguien que trabajaba con sus manos, alguien que vivía en Nazaret. Y lo mismo también podía arreglar una yunta de bueyes, lo mismo también podía arreglar una puerta, cortar un árbol, sacar madera, hacer una mesa, y lo podía hacer con sus manos. Él era un artesano, un carpintero. La Biblia habla de el término tectón. Ahora, la Biblia dice que en algún momento este José de repente vio a una jovencita, a una joven muy bella, muy guapa, pequeña por cierto. María tendría entre 15 y 16 años. Algunos pintan a José como un hombre mayor, pero yo me imagino que José ha de haber tenido entre unos 20 y 22 años, un poco mayor que ella como de 15, de 16 añitos, y de repente él la ve y empezó a hablar con ella. Se interesó por ella, empezó a ver y le dijo: oye, tú eres una joven muy especial, no me puedes dar tu número de WhatsApp, no me puedes dar ahí tu número. Y empezó una amistad. En mi corazón estoy sintiendo algo. Entonces dice: yo creo que esto va más en serio, yo creo que tengo que hablar con los padres de esta chica. Y esto fue creciendo. Y sabes, José habló con los padres de María. Que por cierto, ese es el orden bíblico para comenzar una relación. Y es lo que vamos a hablar ahorita, porque ahí habla la Biblia y hace mención de una palabra, desposorio. Y esa palabra desposorio vamos a explicarla porque es lo que habla la Biblia. Y cuando hablaron con sus padres, llegó un momento en que José le dijo a sus padres: nos vamos a casar, queremos llevar esto hasta la boda. Y los judíos precisamente practicaban algo que yo necesito que ustedes presten atención, sobre todo los solteros, las solteras, ¿verdad? Que presten atención, porque esto se le llama el desposorio. Y el desposorio bíblicamente es el acuerdo legal que realizaban los novios con el consentimiento de los padres. O sea, iban a hablar, no era algo a ocultas. No era algo que nadie se enteraba, sino que ya iban a hablar con los padres. Y los padres daban el visto bueno, por así decirlo. Y cuando ellos querían comenzar una relación de noviazgo y tenían claro que querían casarse, llamaban a los padres y firmaban este documento que se llama el desposorio. Un compromiso legal, o sea, algo muy serio. Y ellos decían: a partir de hoy, si firmamos todos, yo, tú, los padres, a partir de hoy, yo soy tuyo y tú eres mía. Le ponemos fecha a la boda, que en ciertas ocasiones era unos meses, 8 meses o hasta un año. En algunos casos muy remotos era más de un año, pero casi todo era un año. Y desde entonces empezaban a estar comprometidos esos dos jóvenes para llegar hasta la boda. Ahora, ¿qué pasaba en el desposorio? Cada uno de ellos, los chicos, seguían viviendo con sus padres. Y durante ese tiempo del desposorio, ¿qué hacían los padres? Pues los padres estaban preparando al chico para que fuera un buen esposo. Y los padres de la chica la estaban preparando para que fuera una buena esposa. Por cierto, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres. Preparar a nuestros hijos cuando ellos quieren casarse para que sean buenos esposos y buenas esposas. Y entonces nosotros los padres debemos trabajar, ¿verdad?, con ellos para que en un momento, el día de mañana, tú puedas decir: te entrego una buena mujer. O te entrego un buen hombre, un buen chico, un hombre responsable. Ahí tienes, es un buen hombre. Y mientras tanto, en el desposorio, ellos estaban separados, no podían tener relaciones sexuales.
Eso estaba explicado en los detalles del desposorio. No podían tener relaciones sexuales, vivían separados. Y todo el pueblo sabía que José le pertenecía a María y que María le pertenecía a José. Todo el mundo sabía, otro chico sabía que esa joven, tú ya no le podías pedir su contacto, tú ya no le podías pedir su contacto de WhatsApp porque ya estaba comprometida, ya estaba desposada. Eso era para los judíos ya casi como un matrimonio. De hecho, mira el verso 19. Ellos estaban desposados, todavía no vivían juntos, pero el versículo 19 dice, José su marido. O sea, ya lo da por hecho. José su marido, aún no se habían casado, pero ya era considerado como su marido. O sea, era el marido de ella, aunque todavía no llegaba la boda y todavía no vivían juntos. Los padres generalmente eran los que estaban al tanto. Ahora, ¿cómo era la boda? ¿Cómo te imaginas tú una boda judía, una boda en aquel entonces? Bueno, los matrimonios, los arreglos matrimoniales en aquella época consistían de 3 elementos. El matrimonio judío, en primer lugar, era el compromiso, el desposorio. Los padres firmaban, celebraban un contrato oficial, entregaban al hijo y a la hija. Y una vez que tenían este arreglo verbal, se celebraba una ceremonia oficial, donde se reunía la familia, los amigos, se intercambiaban votos, promesas, lo que hoy sería como, digamos, como el casamiento. Y entonces ya comenzaban a vivir juntos y desde ese momento el romper el compromiso significaba el divorcio. Ahora, después de la ceremonia, fíjate, cuando ellos hacían el desposorio, después de esa ceremonia, el novio tenía 1 año para preparar el lugar donde iban a vivir. Preparar la casa, comprar la cama, la mesa, los muebles, ciertas cosas. Generalmente a veces era una habitación anexa a la casa de sus padres, o como en algunos casos, ¿verdad? La mayoría de las personas en Nazaret pues vivían de alguna manera muy humilde, muy sencilla, así que ellos preparaban el lugar. Ahora, ¿qué opciones tenías? Yo quiero que usted entienda lo que pasó José. Porque José en un momento vivió algo insólito, impresionante, algo que realmente no se había escuchado en toda la historia de las Escrituras. En el desposorio, en la etapa del desposorio, solamente había 3 opciones para romper el desposorio. Cuando 2 jóvenes hacían de un desposorio, solamente había 3 opciones para romperla. La primera era que el joven se fuera secretamente. Y obviamente eso lo expondría a él. La primera era pedir el divorcio, exponer a María públicamente. No me quiero casar con ella. Encontré algo malo en ella, no me quiero casar con ella, rompo y exponerla a la vergüenza pública. Inclusive en el libro de Deuteronomio dice que una mujer que quedaba embarazada antes de la boda podría ser apedreada. Eso decían los judíos, era lo que se hacía en aquella época. Pero obviamente José dice que era justo, él no quiso infamarla. La segunda era hacer el divorcio público, o más bien hacer el divorcio sin hacerlo público. Divorciarse, yo no quiero a esta mujer como mi esposa. Y José era la posibilidad en la que él pensaba. La quería dejar secretamente, separarse sin avergonzarla, que no se enterara el pueblo. Pero dice el versículo 20 que mientras José reflexionaba, ¿verdad?, en esa situación, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. A ver, yo quisiera que precisamente nosotros pues especuláramos un poquito, ¿verdad?, con esta situación. Imagínate que José y María platicaban en la plaza de Nazaret, porque ella, cuando estaban desposados, ella empezó a estar embarazada del Espíritu Santo. Entonces, imagínate ahí José un día, la cita, vamos a platicar en el parque, María. José lleva una pizza, unos refrescos, están en la banca esperando que llegue María. Y entonces cuando José ve que viene María, dice: wow, qué bonita está mi María. Pero María, estoy viendo que te estás poniendo gordita.
te veo como con unos kilitos de más, ¿verdad? Y a la semana siguiente se vuelven a ver y José la vuelve a ver así gordita y le dice, oye María, te compré una pulserita para que hagas los 10,000 pasos, ¿no? Y que te esté marcando porque ya, o sea, te tienes que mover un poco porque el vestido no te va a quedar. Y van pasando los días, los meses, y María se está poniendo cada vez más gordita y de repente le dice, oye María, cuídate, ya no cenes tanto mi amor porque te estás poniendo hermosa. Imagínate esa conversación y de repente José, pasan los 2 meses, ya María no podía ocultar más su embarazo y en un momento José se sienta con María y le dice, María, ¿tú tienes algo que contarme? Acuérdate, estamos ya casi a 6 meses de nuestra boda. Mírame a los ojos, María, cuéntame, platícame, porque tú y yo sabemos que yo, José, no te he puesto las manos encima. María, yo veo que tú estás embarazada. ¿De quién estás embarazada, María? ¿Te puedes imaginar tú esta escena? Porque a veces leemos nosotros la Biblia muy rápido y de repente dejamos de ver los detalles. Pero ahí está José mirando a su chica, a la que amaba, que está embarazada y no es de él. Y María, una jovencita de 15, 16 años, que de repente se le está viniendo todo el mundo encima y porque ya no puede guardar más el secreto, ya no puede guardar más, ocultar más ese secreto, se ha comprado una talla más de vestido, ya no le quedan los vestidos y entonces dice, ¿dónde yo guardo esto? Ya no puedo ocultarlo. Y entonces José le dice, bueno María, dime. Y María en un momento dado le dice, mira José, escúchame José, yo sé que lo que te voy a decir suena a broma, no me la vas a creer y vas a pensar que estoy loca, pero escúchame José, escúchame por favor, delante de Dios en quien estamos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, te prometo que a mí no me ha tocado ningún hombre. Pero entonces, ¿de quién es el niño? Es que José, se me ha aparecido un ángel. Y ahí José dice, ¿cómo se llama ángel? No, un ángel, se me ha aparecido un ángel del Señor. Ahora, ¿qué harías tú si la persona a la que tú amas está embarazada de alguien que no eres tú? ¿Qué harías tú? Si a la persona por la que tú estás trabajando, construyéndole su casa, los muebles, yo me imagino a José construyendo, ¿verdad? Entusiasmado por la boda, construyendo la mesa, la casa para meterlos en su casita. Y de pronto viene esta noticia y todo el mundo se le viene encima. Así que esto es algo tremendo que le pasa a José y es la primera característica de este hombre, es algo espectacular. Mira lo que dice la Biblia de José, el versículo 19 de Mateo 1. José, su marido, como era justo. La primera característica de José, era un hombre justo. ¿Qué significa justo? Era un hombre moralmente recto. Se refiere a personas que aman la justicia. Se refiere a personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Que son personas que se esfuerzan por ser personas honradas. O sea, eso era José. Eso es la gente cristiana. Él era un hombre justo. Y dice que cuando se enteró de que María está embarazada y ella le dice que era voluntad de Dios, él quiso dejarla secretamente. O sea, literalmente él no creyó en eso de María. No creyó en la versión de María y decía, no, para mí que alguien te puso la mano encima, María, tú me engañaste y mejor nos divorciamos, aquí que quede. Estaba en juego el futuro de María, no solo el futuro, la vida. Porque mira lo que dice en Deuteronomio 22, verso 20 y 21. En aquella época, una mujer que quedaba embarazada siendo soltera se volvía el hazmerreír del pueblo. Todo el mundo la señalaba, la vergüenza de los padres, todo el mundo la iba a ridiculizar, la iba a señalar, iba a ser, por así decirlo, marcada. Y Deuteronomio dice, capítulo 22, verso 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, la podían apedrear. José
Él en un momento pensó llevar esto a las autoridades, pero él dijo, no, o sea, María siendo apedreada, José amaba a esta mujer y ¿sabes qué hizo? Quiso dejarla secretamente, quiso él echarse la culpa. Me quito de en medio, la abandono, que piensen de mí lo peor, que soy un cobarde, que soy un irresponsable, que no quise hacer las cosas bien, me cargo la culpa yo y a ella no quiero que le destrocen la vida. O sea, José era moralmente justo, era piadoso, era un hombre que trataba de vivir conforme a lo que enseñaba la palabra de Dios. Y por supuesto no era perfecto él, pero era un hombre que se esforzaba por obedecer, por agradar al Señor. Y Dios, quiero decirte, Dios continúa buscando hombres y mujeres que sean rectos moralmente. Personas que quieran hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, aún a costa de ellos. Personas que quieran hacer lo recto. Dios busca hombres que realmente brillen en esta sociedad, que sean diferentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ser cristianos, llevar la Biblia bajo el brazo, pero no solo es eso, sino que tu vida refleje, que tú encarnes la palabra de Dios en tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3 verso 2. Dice la Biblia que nosotros somos las cartas abiertas somos nosotros, escritas y leídas por todos los hombres. Es ahí donde tú tienes que brillar donde estés, que la gente vea que eres diferente, que la gente vea que tú no tomas el dinero que no te corresponde, que no robas horas en el trabajo, que honras a tu padre y a tu madre, que no miras ese video pornográfico cuando estás solo, ¿verdad? Esas son las personas que Dios está buscando, gente moralmente justa, recta. Y nosotros que estamos hoy aquí escuchando la palabra de Dios, tenemos que llevar a la práctica esto allá afuera de este local, vivir así para la gloria de Dios. Ahora, yo te pregunto en este día, obviamente que nadie levante la mano, pero en el área sentimental, ¿a ti te ha dejado alguna vez algún hombre? ¿Te ha dejado algún novio, algún marido, a una mujer te dejó? ¿Rompieron contigo? O sea, imagínate, cuando tú amas a alguien y esa persona por cualquier motivo te deja, ¿sabes cómo te deja? El corazón roto, te deshace el corazón. Bueno, así estaba el corazón de José, estaba roto. Él no entendía. Yo me imagino a este hombre diciendo, pero ¿qué ha pasado? Si yo la traté bien, le estaba construyendo su casa, está la mesa, todo iba sobre ruedas, el vestido lo había comprado, tenemos los muebles, tenemos la cama, ya tenemos las invitaciones a la boda, y salimos los viernes a platicar, a pasear, y ahí está José con todas esas luchas en su mente. Ahora, yo quiero decirte, ¿sabes otra razón por la que José no creía en la versión de María? Porque nunca en la Biblia había pasado algo así. En la Biblia tú te das cuenta que hubo mujeres estériles, ¿verdad? Ahí está Ana, por ejemplo, ahí está Sara, ahí está Raquel, que no podían tener hijos, pero en un momento determinado Dios visitó a estas mujeres, pero siempre fue por el lado de su esposo, Abraham con Sara, los padres de Sansón, Ana con su esposo, su marido Elcana, tuvieron relaciones, se juntaron y Dios visitó ese vientre, lo abrió y tuvieron hijos. Pero nunca se había dado el caso de que una mujer tuviera un hijo solamente por la obra de Dios. O sea, no puede ser. Y esto quiero decirlo, hacerlo a colación. Nosotros respetamos mucho a los colectivos LGBTQI+, ¿verdad? Pero ellos nunca van a poder abrazar un hijo de ellos, nunca. Porque para que la vida se geste, se necesita la intervención de un hombre y de una mujer. Nunca van a tener ellos el fruto de su amor, el mayor fruto del amor en su vida, no lo van a poder tener, ¿verdad? El día de hoy pues quieren adoptar y no sé qué tantas cosas, pero el fruto, un bebé, viene a través de la unión de un hombre y de una mujer. Y por eso José también decía, es que no me cuadra en la cabeza. Yo he escuchado las historias en la Biblia, pero no hay historias como esta que tú me estás contando, María. En el capítulo 1, verso 20, mira, dice la Biblia, y pensando él en esto, él pensaba. La noche de insomnio, no puede ser, ¿quién será? Y pensando mil cosas en su mente,
he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Él tuvo una visión muy clara, muy nítida. Se le apareció un ángel, un mensajero de Dios, alguien que vino a traerle un mensaje del cielo a la tierra. Dios mandó a ese ángel a decirle a José: no temas en recibir a María, tienes que creerle a María, ¿verdad? Porque lo que de ella es engendrado es del Espíritu Santo. Yo estoy convencido que Dios habla a través de sueños. Dios sigue hablando a través de sueños. Lo dice el libro de Job. De 2 o de 3 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y una es a través de sueños. José tuvo un sueño con un ángel. Entonces, cuando se despertó José, dice que hizo 2 cosas. José, número 1, creyó en la palabra del ángel. Y en segundo lugar, obedeció lo que el ángel dijo. Él era un hombre justo. Creyó y obedeció. O sea, en otras palabras, era un hombre justo, era un hombre obediente. En primer lugar, era un hombre justo, moralmente recto, quería hacer lo bueno. No quiso infamar a su esposa, no quiso traerle culpa a ella. Estaba dispuesto a echar la culpa a él. En segundo lugar, José creyó y obedeció la palabra. Prefirió asumir la responsabilidad de María para liberarla a ella. Creyó y obedeció al Señor. Ahora, José estaba haciendo él algo que no entendía. Y yo quiero decirte que cuando nosotros somos cristianos, muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que no entendemos. Dios nos va a mandar a hacer cosas que a veces no sentimos, y Dios nos va a mandar a hacer cosas que a veces, la verdad, no comprendemos, así como a José. Tú sabes todo ese sufrimiento que va a venir, cómo todo el mundo iba a hablar de ellos, todo el mundo en Nazaret los iba a criticar, a murmurar de esta parejita, cómo es que no llegaron a la boda, qué hace María embarazada, qué sinvergüenza este joven. El día de hoy obviamente no pasa nada, ¿verdad? La gente cuando dice está embarazada una muchacha, ¿qué hace el muchacho? De repente se desaparece. Se desaparece el muchacho, no quiere ninguna responsabilidad, o en el peor de los casos, ¿sabes qué? Aborta, mejor aborta. O sea, no quiero eso, somos muy jóvenes, tenemos muchos planes, aborta. O sea, en otras palabras, optan por más pecados. Por más pecados, ahí están los hombres, por más pecados optan. Y entonces cuando José decide unirse de nuevo a su mujer, ¿qué está haciendo José? Está abrazando el sufrimiento. Estoy dispuesto, María, a sufrir por ti. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Sabes todo lo que tendría que aguantar José en Nazaret? Que la gente, los amigos, las personas le gastaran la broma. ¿Y tu hijo? ¿Cómo está ese hijo? ¿Cómo les va con su niño? Y mira, en Juan 8:41, en cierta ocasión los religiosos rodearon a Jesús cuando él ya estaba en su ministerio. Y mira lo que le decían los religiosos. Jesús les decía: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, tuvieron muchos de que conocieron la historia, tuvieron eso en su mente, que Jesús era hijo de fornicación. Lo acusaban. Tú no sabes ni quién es tu padre. Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre, es Dios, decían ellos. Pero quiero decirte, Jesús sí sabía quién era su padre. Jesús sí sabía quién era su padre. Él se dirigía a su padre celestial. Pero ¿sabes qué hizo José cuando recibió la orden del ángel? Señor, heme aquí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto, Señor. Entonces, en segundo lugar, José estuvo dispuesto a creer y a obedecer. Y nosotros como cristianos, en ocasiones Dios te va a pedir cosas que no entiendas. No entiendo por qué tengo que perdonar a esa persona que me ha hecho daño. Porque el perdón no tiene que ver con la persona, el perdón tiene que ver contigo y con Dios. Por eso es que debemos perdonar. Cuando tú estás empezando a caminar en la fe, hay muchas cosas que tú no la entiendes y tú dices: oye, es que esto, pero mira, tú no lo vas a entender a menos que vayas estudiando la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo trate contigo y tú digas: está bien, tengo que hacerlo.
Tengo que tomar una decisión. Y sabes, aquí es donde se va a ver si es Jesús el Señor de tu vida o no es Jesús el Señor de tu vida. Si solamente tú quieres a Cristo para que te haga el bien, para que te sane, para que te dé trabajo, para que te dé fuerzas, o lo vas a querer para obedecerle. Muchas personas nada más quieren un Jesús como las multitudes, ¿verdad? Querían un Jesús que les diera pan, que les diera de vuelta de comer, pero no quieren a un Jesús que gobierne sus vidas. Y quiero decirte, el Señor a veces te pide cosas donde tienes que sufrir y que te van a hacer sufrir. Por eso el Señor, el llamado de Jesús es: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y de hecho el sufrimiento mayor al que Jesús nos llama es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, Jesús veía a las multitudes y les decía: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y son cosas que nosotros debemos hacer para seguir a Jesús. ¿Y por qué debemos nosotros obedecer y hacer cosas que no entendemos, que no sentimos o que no comprendemos? Lo tenemos que hacer por obediencia, por amor al Señor. Por amor al Señor es que tenemos que hacer las cosas, dispuestos a sufrir, dispuestos a obedecer, por amor al Señor. En primer lugar, porque amamos al Señor, y en segundo lugar, porque confiamos en Él. Y porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y siempre será lo mejor para nuestras vidas, aunque de entrada no lo comprendamos. Y este hombre abrazó la voluntad de Dios, y aunque dijo: me vienen cosas por delante muy fuertes, pero Señor, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo, Señor. Heme aquí, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Y fíjate, así fue la vida de José. Porque después dice la Biblia en Mateo capítulo 2 que se le apareció un ángel en sueños nuevamente y le dijo a José: tienes que huir a Egipto porque Herodes, el rey, quiere matar a los niños. Y José tuvo que dejar su taller, tuvo que dejar sus cosas, tuvo que dejar su digamos, a lo mejor su comodidad que ya tenía. Tuvo que dejar, estaba empezando, su bebé tenía menos de casi 2 años y tuvo que agarrarlos y huir a Egipto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te vas a otro país? A veces es bonito ir a otro país de vacaciones. ¡Wow! ¿Verdad? Llevas dinero, llevas los tickets, vas y pues me voy a comer la pizza en Italia, me voy a tomar un café allá en Francia y no sé, ¿no? O sea, vas con gastos, pero cuando te toca ir de inmigrante, cuando tienes que irte porque ya no te queda de otra, así como en este caso, ¿a dónde vamos? El idioma, el hacerte un hueco en la sociedad, era sufrimiento. Tienes que huir a Egipto, tienes que huir lo antes posible. Y dice la Biblia en Mateo 2:14, fíjate, cuando el ángel le habla a José en la noche, le dice: tienes que irte. Verso 14 dice: y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Se fue a Egipto en la noche. Agarró las pocas pertenencias, unos pañalitos, 2 cambios de ropa. María, tus sandalias, agarra esto, una mochila, un backpack y nos vamos. Inmediatamente tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Qué obediente era José. Estaba dispuesto a obedecer al Señor, a aceptar el sufrimiento. Él estaba dispuesto. No siento irme, no quiero irme. Mi trabajo está aquí, mi casa está aquí, mi sillón que tanto me gusta está aquí. No quiero irme, pero me voy. Porque tú lo dices, Señor. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta mucho trabajo y le decimos al Señor: sí, Señor, y a veces no queremos hacer ni lo más mínimo por el Señor? Entonces José, en primer lugar, era un hombre justo, y en segundo lugar era un hombre que obedecía y que le creía al Señor y era obediente. En tercer lugar, José era un ejemplo de paternidad. Cuidó a su familia. El cuidado de su familia. O sea, ¿sabes qué estaba dispuesto a hacer José? Me tienen que matar para que toquen a María. Primero me matan a mí antes de que algo le pase al niño. Me tienen que matar. Ay, me voy a Egipto ahora mismo, no me importa. Y dice la Biblia que él se fue a Egipto, dejó su taller, dejó su vida, dejó su trabajo, dejó su negocio, las facturas, ¿verdad? Su vida, o sea, otra vida. Mi vida ahora ya no es mi taller, ya no es mi trabajo, mi vida ahora es mi hijo y mi esposa.
Esa es mi vida. Por eso yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. La voluntad de Dios es que yo cuide a esta mujer y a este niño, y eso es lo que voy a hacer, aunque me robe, hasta que me robe el último aliento. Hombres que me están escuchando en esta tarde, en este lugar, el llamado y la responsabilidad de Dios para con nosotros los hombres, y lo tienes que saber, son 3 cosas, mira, que Dios nos pide a los hombres. Número 1, proveer. Número 2, proteger. Y número 3, pastorear a tu familia. Eso es lo que Dios te pide. Apúntalas en tu corazón, guárdalas. Los hombres tenemos este llamado de parte de Dios: proveer, proteger y pastorear. Mira, las 3P, para que no se te olvide. Y José es un ejemplo de masculinidad impresionante. José se dedicó a cuidar de su familia. A María no le faltó nada, José se lo daba. A Jesús no le faltó absolutamente nada, porque José estaba allí. Y nosotros, hermanos, somos los responsables principales de cuidar a nuestra familia. Hermanas que me están escuchando, mujeres que están en este salón escuchando esta plática, mire, que todavía no te has casado, mira, tú ten cuidado con quién te casas. Ten cuidado con quién te vas a casar. Porque no te vayas a casar con un hombre que no esté preparado para ser hombre. Ay, que está muy guapo, hermano. Déjalo guapo. No te cases con un hombre que no esté preparado para cuidarte. Ay, pero hermano Sergio, es que mi novio trabaja. No estoy hablando de esa parte. O sea, que te cuide, que te provea, que te proteja. Bueno, hermano Sergio, mi novio tiene 16 años, todavía falta tiempo. Pues no está preparado, deja ese noviazgo. Tú tienes que estar con un hombre que esté preparado para proveerte. Ahora en nuestra sociedad ya trabaja el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero principalmente el hombre es el que tiene que traer el pan a la casa con el sudor de su frente. Tú tienes que unirte, hermana, unirte a un hombre que sea trabajador. Tienes que unirte a un hombre que te proteja, y no solamente que te proteja físicamente. No es solamente que digas, es que mi novio va al gym, el CrossFit, ¿verdad? Que te proteja espiritualmente, que sepa decirte, bueno, esta palabra es para nuestra familia, esto viene de Dios. Un hombre que te pueda pastorear, que pueda dirigir tu alma. Un hombre que sea responsable espiritualmente de cuidar de su propia alma y de cuidar de la otra persona. Lamentablemente el día de hoy en la sociedad tenemos muchos chicos que ya deberían de estar haciendo esto y no lo están haciendo. No toman en seriedad. José fue un hombre que cuidó a su familia. Jesús tuvo un padre terrenal. A veces se nos olvida. Jesús tuvo un padre aquí en la tierra que lo cuidó, ¿verdad? Lo cuidó en todas las áreas. No fue perfecto, por supuesto, José, pero proveyó para él de tal manera que no le faltó nada. José venía agotado de la carpintería, estaba ahí, le ponía el pan en la mesa a Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios tenía en José un padre terrenal que cuidó de su hijo. Imagínatelo. Ahí estaba Jesús. Papá, necesito sandalias porque ya se acabaron. Vamos a ir a comprar unas. Tomaba el dinero, iban a la tienda y compraban las sandalias. Jesús fue protegido por José desde el vientre de su madre. Y cuando era niño, iba a la escuela y le hacían el bullying, y verdad, y ahí había el bullying ahí de otros niños. Jesús regresaba y el padre platicaba con él. Y le decía, no, hijo, tú eres un niño muy especial. Tú viniste del cielo a la tierra. O sea, yo estoy convencido de que Jesús, por lo justo que era, él abría la palabra en su casa y ahí estaba orando con su familia, leyendo la palabra, estaba instruyendo a sus hijos, ¿verdad? No tenemos mucha información de esto, pero yo estoy seguro de que José fue un buen padre. Un buen padre que jugó con Jesús cuando era niño. A ver, vámonos con la pelota. No te voy a poner los goles ahí en el iPad. Mejor yo te los meto, ¿no? O sea, José, cuando vio que su niño tenía ya 12 años, cuando fueron al templo, había una fiesta que se llamaba el Bar Mitzvah. Y cuando fueron al templo, después de que regresaron al templo, ¿sabes qué dijo José? Bueno, está bien. Mi hijo ya está creciendo, es un muchachito. Entonces ahora lo voy a llevar al taller para que lo enseñe a trabajar, ¿verdad? Y a ver, Jesús, pásame el martillo y mira estos clavos y ahora ponle aquí y ahora pégale allá. Dice
que le enseñó el oficio a Jesús de carpintero. A Jesús lo conocían como el carpintero, el carpintero. O sea, 12, 13 añitos ya estaba Jesús aprendiendo un oficio. Imagínate. Ya estaba aprendiendo el oficio de carpintero y cómo se mide la mesa y cómo la hago y cómo esta puerta, ¿verdad? Ya estaba aprendiendo. El día de hoy tenemos adultecentes, se les llama. Jóvenes de 20, 25, 28 años, ya con la barba. Oye, papá, ¿me da dinero para el cine? Quiero llevar a mi novia al cine, papá. Está bien, hijo. Ahora, ¿quién está peor? El hijo viene a la recámara, es que voy a entrar a la recámara, voy a entrar a mi recámara con mi novia, es mi recámara, no es tu recámara, es mi recámara y te la tengo prestada a ti. Si tú quieres meter a tu novia en un cuarto, renta tu recámara. Pero ¿qué hacen los padres el día de hoy? Tristemente, ¿verdad? Jesús aprendió un oficio, Él aprendió de veras, Él aprendió la responsabilidad. ¿Por qué le decían el carpintero? Porque tenía un oficio. ¿Quién se lo enseñó? Su padre. Hermanos, varones, necesitamos hombres. La iglesia necesita hombres, esta sociedad necesita hombres, los matrimonios necesitan hombres. En la iglesia se necesitan hombres, jóvenes se necesitan que se conviertan en hombres. Yo me imagino a José teniendo esas conversaciones bonitas con Jesús. No es difícil imaginar que José tuvo una gran influencia sobre él. Y muy probablemente a mí me llega a pensar esto, que cuando Jesús hablaba del hijo pródigo, de cómo recibió a su hijo, cuando Jesús hablaba esas parábolas, a lo mejor hasta tenía en mente a su padre. ¿Sabes cómo vemos a José? Sobre todo en la Navidad, ahora que pasan las Navidades, ¿cómo vemos a José? Un hombre que está allá en el fondo. No habla, no hace nada, está callado. Pero no, José demuestra los ideales más altos de carácter, de paternidad, de gracia, de amor y de misericordia. Así fue José. Y en cuarto lugar, la cuarta y última característica de José, el verso 25 lo dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La cuarta y última característica es que José era puro, guardó su pureza. Ese texto es interesante. Cuando dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con ella. No las tuvo, que comenzó a tenerlas después de que el niño nació. Ahora es interesante la palabra primogénito, porque esta palabra es muy importante, porque hay algunos que piensan que María no tuvo más hijos, que María siempre fue virgen, pero no es así. O sea, entonces hubiera dicho su hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único, pero primogénito quiere decir el primero de varios. Aquellos que solo tienen un hijo es el unigénito, pero en el caso de María no, era el primogénito. En el caso de Dios, sí, Jesús es su hijo unigénito. Y después de que nació Jesús, ellos empezaron a disfrutar de las relaciones sexuales y Dios los bendijo con hijos e hijas. En Mateo 13:55 nos da por lo menos 4 nombres de medios hermanos de Jesús y hermanas. José, ¿sabes qué hizo José? Respetó a María hasta que el niño nació, hasta que se casaron. Acuérdate, ese tiempo del desposorio, él no le puso una mano encima. Quiero mencionar algunas cosas importantes, porque varones que están aquí, si tú estás en una relación o quieres empezar una relación, tienes que respetar a la mujer. Tienes que respetar a la mujer porque son imagen del Creador. Tienes que guardar tus ojos de la pornografía. No tienes que andar mirando cosas obscenas que van a manchar tu vida, a manchar tu matrimonio más tarde. Un chico con una chica a solas tiene que respetar a esa mujer como José lo hizo, la respetó. A veces los jóvenes en los retiros, ¿sabes qué preguntan? Hermano Sergio, ¿y cuál es el límite, hermano? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? En lugar de que pregunten, ¿verdad? En lugar de que puedan preguntar, oye, ¿hasta dónde puedo ayunar por ella? ¿Cuánto tiempo podemos orar? Siempre están preguntando, ¿hasta dónde puedo llegar con ella? ¿Le puedo tocar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos? ¿Hasta dónde? O sea, nadie quiere saber el límite hacia el otro lado. Todos quieren saber el límite hacia el peligro, ¿no? Pero imagínate, yo pongo este ejemplo, ¿no? Hay hermanos aquí que tienen hijas.
y que son sus hijitas y son sus princesas. Bueno, pues cuando tu hija esté con un chico, imagínate que eso va a llegar tarde que temprano, ¿verdad? Imagínate que tú le digas al chico, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, hermano? Tú le digas, pues mira, imagínate que no es tu novia, es mi hija. Y que cuando tú estés ahí solo con ella, yo estoy ahí al lado tuyo. Imagínate, allí yo voy a estar. Imagínate la cara del hermano Sergio ahí al lado. José respetó a María y lo que hizo fue guardarse. ¿Sabes cuál fue el mejor regalo que tuvieron ellos el día de la boda? Porque María siguió siendo virgen. O sea, el mejor regalo que ellos tuvieron no fue que un padrino les dio un ticket para la Riviera Maya. No fue que alguien les regaló, no sé, los electrodomésticos, el refrigerador, la lavadora. El mejor regalo que tuvieron ellos fue el cuerpo de María y el cuerpo de José el día de la boda. Cada uno de ellos se habían guardado cada centímetro de su cuerpo, ¿verdad? Yo me he guardado para ti, María. Yo me he guardado para ti, José. Qué bonito cuando sabemos que hay jóvenes que llegan así al matrimonio. Es que me he guardado, me estoy guardando. José guardó su pureza sexual. José obedeció la voluntad de Dios. José sabía que Dios no quería que él tuviera relaciones sexuales antes que se llegara al matrimonio. Y cuando llegaron al matrimonio, como dice Proverbios, mira lo que dice Proverbios 5:15. Ahora sí, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial, dice el verso 18, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. En otras palabras, cuando están en el matrimonio, ellos se pueden gozar, disfrutar del uno al otro, recrearse en el amor. Pero muchas veces parece al revés. Las personas disfrutan del sexo antes del matrimonio y ya después del matrimonio son indiferentes. Es que ya subiste de peso, es que ya se te cayó el pelo, indiferentes. José fue un hombre que se guardó en pureza y Dios sigue buscando hombres y mujeres que guarden su pureza sexual. Este mundo no quiere saber nada de la pureza sexual. Pero nosotros creemos y sabemos que estamos delante de un Dios que es 3 veces santo. Estamos delante de Dios. Vivimos en una sociedad el día de hoy que está loca por el sexo. Los jóvenes el día de hoy quieren tener relaciones sexuales sin ningún compromiso. E incluso algunos llegan a tener relaciones en una fiesta, en un antro, después de un momento así de mucha diversión. Y al otro día, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo se llamaba? No saben ni su nombre, de veras. Pero la Biblia dice, ¿verdad? En uno de los textos que más se repiten en la Biblia, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa? Que se unen, no solamente unión de sus cuerpos, sino unión de sus almas. Y quedan fusionados, unidos entre un hombre y una mujer. Así Dios ha diseñado el matrimonio, que encajen, que se unan. Serán una sola carne, dice, hasta que la muerte los separe. ¿Sabes tú que la Biblia no aprueba la unión libre? El día de hoy hay un término que se llama las parejas de hecho. ¿Qué son las parejas de hecho? Una pareja de hecho es una asociación libre, unión de hecho, unión registrada. Van y se registran y dicen somos pareja, pero no hay un casamiento. Si alguien aquí no está casado legalmente, no está casado, y no quiero decir por la iglesia, porque quiero decirte que el matrimonio no es de la iglesia, el matrimonio es de Dios. Dios diseñó el matrimonio, es una institución creada por Dios, no por la iglesia. Así que cuando tú estás tocando terreno del matrimonio, pero no te has casado y estás teniendo relaciones sexuales, la Biblia le llama a eso fornicación. Y quiero decirte, esto que yo te estoy diciendo ahorita, tú probablemente ya no lo vas a escuchar en muchas iglesias. Ya no se escucha desde los púlpitos, porque queremos iglesias llenas, queremos caerle bien a todo el mundo, queremos que las visitas vuelvan otra vez el domingo. Y mire, yo en lo personal también quiero eso, quiero que este lugar se llene, que nadie se vaya, que nadie deje de venir, pero sobre todo yo lo que quiero es que la presencia de Dios esté aquí en medio de nosotros.
Y yo sé que estas cosas que estoy diciendo a lo mejor me meten en muchos líos. Ay, qué pesado el hermano, es un retrógrada, ¿verdad? ¿Dónde vive? Pero la Biblia dice, no yo, no Sergio. La Biblia dice en 1 Corintios 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. O sea, la Biblia dice, no el pastor, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Así que si alguien está aquí hoy así en esa situación, ordena tu vida, clama al Señor como lo hizo José con su pareja, guarda tu pureza, obedece al Señor. La Biblia dice, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, guarda tu pureza. Ahora, finalmente quiero decirte, ¿cuál fue la clave por la que José pudo hacer todo esto? Ser justo, ser obediente al Señor, guardar su pureza, ser un padre especial. ¿Sabes cuál fue? Puso sus ojos en el niño. En el momento en que José tuvo su encuentro y el ángel le dio ese mensaje, desde ese día hasta ese día, sus ojos ya no estaban sobre el taller, ya no estaban sobre su negocio, sus ojos ahora estaban sobre su niño. La vida de José cambió radicalmente desde que puso su mirada en el niño, y toda su vida comenzó a girar alrededor de ese niño. Toda su vida. María, le vamos a poner, o sea, él probablemente tenía sus planes, hacerse una casa, tener una casa muy bonita, una alberca, invitar a los amigos, hacer la carne asada los fines de semana. Todo eso tal vez lo tenía, ahorramos, nos vamos de vacaciones, María. Pero todos sus proyectos cambiaron cuando vino ese niño, y ahora toda su vida estaba alrededor de ese niño. Eso es lo que sucede cuando ese niño sale a tu encuentro. Cuando Jesús sale a tu encuentro, toda tu vida ahora gira alrededor de él. Toda tu vida gira alrededor del niño, y ahora como cristianos nuestra vida gira alrededor de Jesús. El niño de Belén, porque ese niño que nació en Belén luego se hizo hombre y un día se abrazó a la cruz por ti y por mí, y ahí él hizo esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí muriendo, jadeando como un animalito por amor a ti, puso su mirada. Pon tu mirada en aquel te perdonó, dice la Biblia. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Pon tu mirada en Jesús. Vale la pena mirar al niño. Ese niño es el protagonista de la historia. Ese niño es el que cambió la historia de la humanidad en dos, en antes y después de él. Y hoy estamos alabando y adorándole, porque ese niño murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y sabes, lo más importante de esta predicación, el énfasis de esta predicación, es lo que dice Mateo 1:21. Mira, subraya ese texto. Ese texto es digno de subrayarse porque ese fue el propósito por el cual venía Jesús. Dice así la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Solo Él, solo Cristo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el tema central de la Biblia. Ese es el tema central del Evangelio. Ese es el énfasis de la historia. Esa es la gran noticia, la noticia gloriosa del Evangelio. Yo voy a mandar un hijo, le vas a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y te puede salvar a ti, mi amado, de tus pecados, de tus esclavitudes, de todas aquellas cosas que te avergüenzan, de todas aquellas cosas que jamás quisieras que nadie se enterara. Jesús te puede salvar, y aquí estamos nosotros, un pueblo. Él vino a abrazar, fíjate, Jesús vino. Ahí está ese bebé que estuvo en el establo con sus mejillitas rosas, con su espalda blanca, ¿verdad? Ahí estaba el Señor Jesús en ese lugar. Y después Él fue abofeteado, fue golpeado, fue muerto. ¿Por quiénes? Por los pecadores, por los que estábamos en pecado, por los fornicarios, por los que no respetamos a nuestras parejas, por aquellos que vivimos una vida inmoral. Dios mandó a su niño, bendito sea el Señor. Amigo que estás aquí, tal vez tú digas: hermano, yo he cometido todo eso. Bueno, Jesús vino por ti para salvarte. En este día hemos visto en la vida de José a un hombre, un padre de familia especial, un hombre que guardó su pureza, un hombre que obedeció al Señor, y un hombre justo que puso su mirada en el niño, y eso le movió a hacer todo. Es lo que nos debe de mover a nosotros. Así que en esta tarde yo quiero decirte que si tú vienes en pecados,
Estás viviendo de una manera que tú dices, esto me confronta, hermano, esto me habla a mí. Tú le puedes decir al Señor, me arrepiento, perdóname, Señor.